Bueno, aquí estamos en este curso de Access para crear bases de datos. Este es el primer video que vamos a trabajar para realizar los ejercicios aquí propuestos. ¿Qué es Access? Access es un motor de base de datos para, valga la redundancia, crear bases de datos para llevar la información almacenada de nuestro sistema. Digamos, por ejemplo, cualquier base de datos que llevemos de estudiantes, de clientes, de proveedores, etcétera. Entonces, que vamos a empezar a hacer una pequeña base de datos, digámoslo así, de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de las ventas que vamos a tener, de la dirección de cada uno de ellos, etcétera. Eso lo vamos viendo en el transcurso de los videos que vamos trabajando. En este caso vamos a empezar con una base de datos en blanco para comenzar a crear nuestra base de datos. Aquí le podemos dar un nombre, por ejemplo, podemos cambiar, digamos, mi base de datos, por ejemplo, y damos crear. Aquí se nos va a crear una base de datos totalmente en blanco donde vamos a empezar a trabajar y vamos a crear, en este caso, vamos a hacer un pequeño ejemplo de la tabla clientes. Vamos a hacer una pequeña base de datos de la gestión de una empresa, ya sea para X o Y actividad. Bueno, vamos a crear la primera tabla. Aquí nos sale primero tabla 1, pero vamos a darle un nombre a esa tabla. Entonces nos vamos a la opción aquí donde dice ver. Y aquí nos va a decir, nos dice que vamos a guardar una tabla con el nombre. En este caso, pongámosle sí, clientes. Y vamos a darle aceptar. Inmediatamente se nos va a renombrar la tabla y nos va a crear la opción de armar nuestra tabla clientes. Aquí tenemos nombre de campo, el nombre que le vamos a dar a este campo. Acá tenemos el tipo de datos, o sea, el tipo de datos que se va a utilizar en este campo. Y una descripción que será opcional, ya veremos si la requerimos o no. En este caso vamos a crear primero el nombre del campo. Siempre vamos a tener como preferencia y obligatorio el campo ID, o sea, de identificación de esta tabla. En este caso, la identificación de esta tabla va a ser ID clientes. Vamos a hacer guión bajo. Perdón, ID clientes. Esto con el fin de identificar cada tabla que tengamos acá y cada tabla va a tener un identificador único por cada registro que se va realizando. Es decir, si yo guardo María Pérez, va a tomar automáticamente, porque el tipo de datos que dice acá es autonumeración. María Pérez va a tomar el valor único de 1 y María Pérez, ese valor 1 que se le asigna a María Pérez, no se va a repetir a ningún otro usuario. Entonces, en tipo de datos, pues como les dije, vamos a tomar la opción autonumeración, que automáticamente se va a numerar. Este campo no lo vamos a tocar a la hora de que estemos registrando, pues va a ser automático. ¿Qué otra información nos va a pedir? Nos va a pedir un nombre y el tipo de datos va a ser un texto corto. ¿Por qué? Porque el nombre de María es un texto corto, María José o María, o pues cualquier nombre es corto. Vamos con los apellidos. También va a ser un texto corto. Acá nos habla del tamaño del campo, va a ser de 255 caracteres. O sea, aquí van a entrar 255 caracteres. Se considera un texto corto. Nombres, apellidos. Pongámosle aquí nombres. Apellidos. Vamos a escribir la dirección. También vamos a tomarlo como un texto corto. Vamos a escribir acá el teléfono de ese cliente porque vamos a requerir un número de teléfono. Acá el tipo de datos
A mí me gusta trabajar también texto corto, ya que el tipo de dato puede ser numérico, se puede utilizar, pero a veces por cantidad de datos, lo que hace es convertir ese número en una cadena de texto. No sé si me hago entender. A mí me gusta trabajar solamente en texto corto estos temas porque el texto puede meter letras y números. Es un estándar. Acá tenemos, digamos, el email. También utilizaremos el texto corto. Vamos a utilizar las observaciones, ya que ese cliente va a tener unas observaciones si se requiere. Las observaciones siempre son larguitas, entonces ahí sí vamos a utilizar un texto largo. ¿Ok? Entonces, lo que seguimos, lo que sigue acá es, pues, guardar esta información para que ya se nos presente, nos deje, pues, ver la base de datos. Entonces ya vimos clientes, aquí tenemos, ya tenemos datos clientes, ya tenemos nombre, por ejemplo, si bien automáticamente se le agregó el valor de 1, ponemos María José Pérez Cárcamo. La dirección, digamos que es calle de la, digamos, calle del Castillo, digamos. Un teléfono, 311-655-7890. Esto es un imaginario. Correo, ponemos María J. Pérez @hotmail.com. Y la observación, podemos decir, es una excelente cliente. Es un excelente cliente. ¿Ok? Presionamos Enter y automáticamente se nos va a crear un nuevo usuario que se llame, por ejemplo, José Manuel Berrocal Castro, por ejemplo. Miren que automáticamente se le asigna el número 2, calle de los músicos, 312-456-7890. Otro ejemplo. Y José M. Berrocal @hotmail.com. Perfecto. Aquí en observaciones, por ejemplo, buen cliente. Podemos poner los valores que queramos. Listo. Vamos a guardar esa información y ya esta información nos queda almacenada en nuestra base de datos. Vamos a crear una nueva tabla. Vámonos acá a archivo. Perdón, aquí en crear tabla. Nuevamente vamos a la opción ver y le vamos a dar nombre de proveedores. Son las personas que nos suministran los productos o los servicios que nosotros vamos a comercializar. Recuerden que cada tabla debe tener su identificación. Este será ID proveedores. Valor base autonumeración. Ya como es un proveedor, ya maneja NID o razón social. NID, razón social, perdón, NID. El valor debe ser un texto corto. Ahora sí, razón social. Vamos a manejar esto sin espacio, guión bajo. Texto corto también. Pongámosle una dirección. Texto corto. Pongámosle también un teléfono. Texto corto. Pongámosles un email. Texto corto. Y una observación. Más adelante, si queremos agregar más información, pues aquí se puede agregar más campos. Texto largo. Guardamos la información, hacemos doble clic en proveedores y ya tenemos la opción para agregar nuestra información acá de nuestros proveedores.
Vamos a dejar hasta ahí este breve ejemplo que vamos a realizar en clases.